Bueno, así las cosas en el Ministerio del Interior. Le damos la bienvenida ya a Richard Arce, ex congresista, y a Carlos Anderson, congresista de la República, con quienes vamos a comentar esta situación. Y vamos a empezar justo con esto último que hemos visto, ¿no? De la situación de este vocero, ¿no? El coronel Carlos López Aedo, que le está costando a todos los peruanos 30.000 soles por estos 3 meses. Empezamos con... ¿Congresista? Sí, no, yo estaba diciendo, a ver, ¿no existe una dirección de comunicaciones dentro del Ministerio del Interior? ¿Cuál es la necesidad, la moda esta de tener un vocero en particular? Creo que han visto mucha televisión norteamericana, ¿no? A ver, creo que la moda la empezó el Contralor, ¿no? Sí, claro. El Contralor también tiene su vocero, ahora el Ministerio Público también tiene su vocero. La Presidenta tiene su vocero, ahora el Ministro del Interior tiene su vocero. Vocero, después traductores. En realidad es una muestra de desprecio contra el país porque el despilfarro de dinero innecesario y sobre todo, o sea, el criterio que tienen ellos para asumir recursos públicos supuestamente porque requieren una vocería. Se entiende muy bien que un funcionario de ese nivel, lo mínimo que sabe hacer es hablar. Claro. Discúlpame, con todo respeto. Si es un analfabeto funcional, y como lo es en el caso del ministro del Interior, porque yo lo considero un incompetente por toda esta ola de violencia que estamos viviendo, ahora requiere todavía un vocero, más allá del monto que se está pagando, habiendo tantas necesidades, en vez de invertir justamente en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, tenemos este tipo de despilfarro. Es una muestra de desprecio contra el Estado, contra el recurso público, que es escaso en el país. Pero ¿qué se puede esperar? Si nos hemos ido a un déficit de menos 4%, justamente, porque en el Congreso se han incrementado el presupuesto a casi más de 1.400 millones. Cuando era congresista, era poco más de 600 millones. Y hice un trabajo de reingeniería porque había la propuesta de la bicameralidad y alcanzaba los 600 millones para las 2 cámaras. Era más que suficiente. Era simplemente reducir algunos costos. Bueno, yo estoy en esa lucha, ¿no? Yo estoy en esa lucha y por supuesto que eso tiene consecuencias, ¿no es cierto? Porque me han caído palos de todas partes. No, y lo van a llevar a ética, seguramente, ¿no? Por decir la verdad, sencillamente, ¿no? Que hay un despilfarro. Mira, el Estado, esto es del Estado, solamente el gasto ejecutado del Estado en salarios, obligaciones sociales y pensiones, ¿ya? Ha ido del año 20, o sea, antes de de 63.000 millones a casi 94.000 millones. Y yo te digo, ¿ha mejorado el Estado? ¿Ha mejorado la provisión de los servicios de salud, de los servicios de educación, de seguridad, en algo? Nada. Lo del Congreso es exactamente la misma y peor historia todavía, ¿no? Pero regresando al tema del vocero, y más allá del sueldo y de la duplicidad de funciones, ¿cuál sería el trasfondo? ¿Por qué el ministro está colocando a una persona por delante de él para salir a las cámaras? Yo creo que porque seguramente está muy ocupado con sus temas personales, ¿no? No te olvides que él tiene una serie digamos, requerimientos fiscales y cosas por el estilo, entonces imagino que no tiene tanto tiempo para hacer el trabajo para el cual ha sido contratado, entonces busca a alguien más. Estoy siendo cínico, la verdad. Yo creo que lo que él quiere es tener, en inglés se dice un buffer, alguien que esté en el medio, de manera que el señor cometa los errores o puede desde atrás decir, bueno, yo ahora los corrijo, ¿me entiendes? Es ponerle un poco de distancia a los medios de comunicación, que aparentemente el padre, ¿no?, piensa que son los verdaderos terroristas de la delincuencia, ¿no? Ahora entiendo al hijo. No, pero hay otro detalle muy importante. El señor está siendo investigado y él tiene que responder y permanentemente la prensa le hace las preguntas difíciles relacionadas a una investigación evidente que él ha venido negando durante este tiempo, que son esos audios con un oficial de la policía, donde se evidencia que es su voz, hay las fotos, es sencillo, toda la gente piensa que va a insultar a la inteligencia de los peruanos, toda la gente usa WhatsApp y sabe muy bien que ahí hay una comunicación, hay una correlación, hay una lógica, e inclusive los hechos que han sucedido en las fechas que se han dado, todo se colige. Él lo que ha hecho cuando la Fiscalía le ha requerido la información, si él dice que es falso, debió haber entregado el celular con toda la información, los WhatsApps. Una persona transparente y honesta entrega todos los WhatsApps. Al contrario, me sentiría incriminado si me están inventando algo. Lo que él ha hecho es desaparecer la información, entregar un celular sin memoria, no quiere entregar la clave y lo más grave, ¿no? Increíble. Frente a estos requerimientos de la Fiscalía, que son atribuciones de la fiscal de la Nación, porque la que investiga es la fiscal de la Nación, lo denuncia. Lo denuncia ante la Junta Nacional de Justicia para que inicien un proceso disciplinario y la denuncia
ante el Congreso de la República, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque evidentemente debe tener en el Congreso sus amigos, porque yo no entiendo cómo los congresistas hasta el día de hoy no lo censuran, ni siquiera es para interpelación. Y de ese tema vamos a hablar... Pero hay que ser preciso, ¿no? Los congresistas de Fuerza Popular, Avanza, APP, es decir, todo lo que conforma, Perú Libre, lo que conforman este contubernio, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo, donde se han repartido roles, ¿no? Así es. Y se protegen realmente uno al otro. Vamos a seguir ahondando en ese tema en un ratito más, porque sí, sobre qué está pasando en el Congreso de la República con el ministro del Interior, que lo citan a cada rato, por cierto, pero de ahí no pasa. No pasa. Vamos a hablar luego de esta brevísima pausa, así que no se mueva. Seguimos aquí en 2025 y seguimos aquí con Richard Arce, con Carlos Anderson, y estábamos hablando de la situación del ministro del Interior, y hay un tema que tú habías puesto en la mesa, Richard, que tiene que ver con la actitud que el ministro había tomado con el fiscal, ¿no?, el señor Ordaya. Porque, claro, a ver, voy a tratar de ser la abogada del diablo, ¿no? Porque lo que dice el señor ministro del Interior es que en realidad a él se lo está investigando cuando en realidad es un aforado, ¿no? Y de alguna manera tiene razón, ¿no? Si es un ministro de Estado, a él lo tendrían que investigar bajo otro procedimiento. Sin embargo, hay hechos que se están investigando de cuando él no era todavía ministro, cuando él era jefe del gabinete de asesores. Y él lo que está pidiendo es que todo se acumule. Ahí hay que hacerle una precisión, habría que hacerle un poco de educación al ministro del Interior, que conozca un poco la Constitución y lo que son las funciones de los ministros. Para empezar, los ministros tienen responsabilidad de las decisiones que toma la presidenta. Inclusive hasta la presidenta podría decir que podría quedar impune en muchas decisiones que está tomando. Ahora, respecto a las investigaciones, si hasta la presidenta le pueden hacer investigación preliminar, es una primera etapa de la investigación fiscal. Por y la Dios, puede hacer cualquier fiscal. yo soy ingeniero, Pamela. Él es abogado, litigante, defensor de policías investigados por haber cometido delitos durante muchos años. Él se hizo famoso en esa actividad. ¿Cómo no va a saber que un ministro puede ser investigado en una fase preliminar y es investigado por la fiscal de la Nación? Porque tienen esa prerrogativa, llamémosle, porque es un alto funcionario. Todo eso es dilación, todo eso es estratagema, todo eso es leguleyada, Pamela. Lamentablemente en nuestro país, la gente que está involucrada en actos de corrupción lo que hace para evadir es justamente la dilación, para permitirle seguramente que la sociedad se olvide, pero la sociedad no se va a olvidar. Y que los delitos prescriban, ¿no? Muy probablemente. Claro. Y por eso es que han estado con sus amigos del Congreso jugando en pared para inclusive debilitar todas las herramientas que tiene el sistema de justicia para justamente conminar, para arrinconar a los delincuentes. No es para combinar a gente honesta, decente. La gente decente no, por supuesto que pueden inventarles una denuncia, pero cuando hay un allanamiento es que hay suficientes pruebas que evalúa un juez y dice allanen ese domicilio porque acá hay un delincuente que si no se captura y si no se saca la información, va a evadir a la justicia, como estamos viendo en el caso de Cerrón, y podemos inclusive enumerar el caso del hermano de la presidenta, porque en la política, lamentablemente, Pamela, también hay delincuentes involucrados en actos de corrupción y que le hacen mucho daño, y esa corrupción no solamente nos roba el dinero, nos está matando, Pamela, como lo que ha sucedido en Trujillo es la mejor muestra, o en el puente que se cayó, es la mejor muestra de que la corrupción tiene consecuencias graves para todos los ciudadanos. Entonces lo que pretendería el ministro es pasar primero por el Congreso de la República, ¿no? Pero ya hemos visto que en el Congreso de la República, Carlos... Lo quiere muchísimo, lo quiere muchísimo, lo aplaude muchísimo. Ahí tiene admiradores. De protección. Tiene un manto de protección total. Lo que pasa es que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Más o menos. El diablo. Pero lo han citado en más de una oportunidad. Pero totalmente, pero a ver, me vas a disculpar si suena un poco duro y cínico, ¿no? Pero yo ya entendí que hay ciertas cosas que no son posibles, ¿ya? No es posible que prime la verdad, no es posible que prime la justicia, no es posible que prime realmente los valores. En el Congreso hoy en día tenemos puros antivalores, ¿no? Tú ves en comisiones, por ejemplo, la comisión de ética, ¿no? Hay un acusado de violación, no lo pueden tocar, ¿no? ni lo mires. Hay a los mochasueldos. A los mochasueldos, no, pobrecito, déjalo, los perdonan, ¿no es cierto? Al revés, tú denuncias algo, carambas, sólido, ¿no? Con pruebas. Con pruebas, venga para acá, ¿no? Entonces, esa misma lógica se ha trasladado a todo ámbito de cosas, por eso es que se protegen, pues.
a De Martini. ¿Cómo es posible que el Congreso nunca pudo censurar a un ministro como De Martini? ¿Y cómo es posible que el Ejecutivo todavía haya estado intentando, ¿no?, nombrarlo embajador en el Vaticano? O sea, ¿te das cuenta? O sea, se premia la inacción, se premia el delito, se premia la sinvergüencería. Todo eso se premia. El mundo al revés realmente, ¿no? Son antivalores. Entonces tenemos que cambiar la política justamente en su naturaleza, para que no premie ese tipo de valores. Y creo que eso está en manos de los ciudadanos, ¿no? No engañarnos. Tiene que ser esto una gran lección, porque estamos viviendo una autocracia, el gobierno de los mediocres, de lo peor de la sociedad. Y se está mostrándose con esta gente que está actualmente ostentando poder, porque no les importa. 182 muertos en el mes de enero, asesinados, perdón, en el mes de enero. ¿Cuántos van a ser en el mes de febrero? Probablemente el mismo número. Estamos batiendo récords. Pero el ministro dice que la mayoría son, tienen antecedentes penales, entonces no importa. No importa. No importa. O sea, que se maten entre ellos. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Nuevamente, antivalores. Eso es lo que está Pero por eso, porque gente mediocre, gente sin valores está en el poder. Y es una responsabilidad, una lección, porque lamentablemente al elegir tenemos que evaluar cuáles son los antecedentes que tiene esa persona, cuál es el trabajo que ha hecho esa persona. No podemos caer en el juego de estos politiqueros que con demagogia y sobre todo aprovechándose con las reglas electorales, que es lo más objetivo, han llegado al poder porque compran las candidaturas y se ubican en un punto estratégico en la lista congresal y logran una curul, y por eso hay un montón de impresentables en el Congreso que lo único que están haciendo es buscar beneficio personal, cometiendo delitos a la luz y evidencia de toda la ciudadanía, ¿no? Y mientras eso sucede, está el tema también de las investigaciones que enfrenta el mismo ministro, y el día de hoy él debió acudir a este peritaje para saber si la voz de los audios era o no su voz, y él ha dicho no. No, es que tenía algo más importante, ir a un evento en el Congreso en el que casi no hubo nadie, ¿no? A recibir algunos aplausos de algunos empresarios que también creo yo que están total y absolutamente equivocados, ¿no? Empresarios que creen que, caramba, bueno, hay que jugar el juego de la política, ¿no? Entonces hay que alinearse, a este ministro no se le toca, ¿no es cierto? Hay que alabarlo, hay que aplaudirlo, porque después yo tengo todos mis beneficios económicos. Miren, empresarios, después no se quejen cuando les vuelen las empresas y cosas por el estilo, porque eso es lo que está sucediendo, es consecuencia de este ministro del Interior, ¿no? De su falta de visión, de su falta de estrategia, de su falta de voluntad de enfrentar realmente la criminalidad, ¿no? Porque él está más entretenido en sus otros problemas. Tenemos que hacer una pausa muy breve, pero tras la pausa vamos a hablar de otro tema que también se ha vuelto viral en las últimas horas, y es que ha reaparecido el ex premier Aníbal Torres en una entrevista larguísima, en donde él ha asegurado que sabían que Dina Boluarte iba a traicionar al expresidente Pedro Castillo. Con eso vamos a regresar. Seguimos con más aquí en 2025, y tal y como habíamos anunciado, ha reaparecido Aníbal Torres. El ex premier ha dado una entrevista bastante larga a un medio de comunicación, ha dicho varias cosas, pero algo que ha llamado mucho la atención es lo que ellos sentían que iba a suceder con quien era en ese momento la vicepresidenta del presidente Pedro Castillo, Dina Boluarte. Él ha señalado en esta entrevista que de alguna manera ya sabían que los podía traicionar, que estaba haciendo algunas negociaciones, algunas conversaciones con Vladimir Cerrón, y además que ya presentían cuál iba a ser el futuro del exmandatario. Lo escuchamos y lo comentamos aquí en ESET. Lo sabíamos que estaba haciendo su negocio allí para derrocar a Pedro Castillo. Pero, y ¿lo sabían y no hicieron nada? No se podía, pues era la viceministra elegida, y además como enemiga consideramos que era mejor tenerla cerca que tenerla lejos, porque tenerla lejos era incentivar más, ¿no?, la caída de Castillo más rápidamente. Nosotros sabíamos que nosotros teníamos que caer, eso lo sabíamos. Eso lo sabíamos. Sabían que tenían que caer. Nosotros, más bien todavía nos sorprendió que duremos más de 1 año y medio. Claro, la entrevista es mucho más larga, ¿no? Y el contexto en el que él dice esto último es en el que el Congreso de la República pues presionaba mucho, y ellos decían, bueno, estamos durando más de lo que pensábamos, ¿no? Porque más bien pensaban que todas las mociones de vacancia iban a funcionar, ¿no?
y el gobierno de Pedro Castillo duró más de lo que ellos sentían, ¿no? Vamos a comentar esto con Carlos Anderson, con Richard Arce, ¿no? Richard, comenzamos contigo. Es bastante incoherente lo que argumenta Aníbal Torres, ¿no? Porque recordemos un poquito, hagamos de historia. Fue Pedro Castillo el que gatilló su propia caída al pretender hacer un golpe de Estado. O sea, no hubo otra persona, no hubo una intención de atrás para irrumpir en el poder, al extremo que el día de hoy está en la cárcel justamente por esa decisión. Y en la investigación fiscal responsabiliza a Torres como uno de los instigadores para esto. Entonces, para mí es más un argumento con un mensaje para su caso, para su proceso penal, porque es por la edad que él no está en la cárcel, si no estaría ahorita en este momento con una detención. Evidentemente. Lo otro es un mensaje político y suena hasta risible, ¿no? Si yo sé que va a haber una circunstancia de esa naturaleza, ¿cuál es el objetivo? A guerra avisada, evidentemente tú tienes que prepararte pues, para tomar decisiones. No tiene mayor sentido la argumentación. Recordemos que está de candidato, pretende participar en las elecciones, tiene todo el derecho, pero también hay que recordar que en este caso ahí hay una responsabilidad directa, si es que ellos sabiendo que había conspiración, y que inclusive es delito, ojo, la conspiración en este caso es delito. Debió denunciarlo. Claro, no solo denunciarlo, sino definir una estrategia de defensa. ¿Dónde está la protección justamente a Pedro Castillo? Que sí, tenía muchas limitaciones. Y se entendía que él era el especialista legal, se entendía que fue su premier, se entendía que era ministro de Justicia, y que venga ahora a contarnos una historia realmente es hasta risible, ¿no? Los argumentos, y te lo digo con mucha objetividad, porque no tiene sentido, no tiene coherencia lo que está argumentando Aníbal Torres, ¿no? Carlos. No, muestra que no había pues inteligencia en ese gobierno, ¿no? Inteligencia, tanto inteligencia como la entendemos normalmente, como inteligencia, digamos, desde el punto de vista ya formal, de tener pues la información, ¿no? Porque y las estrategias para enfrentarlo. Efectivamente, porque además también es un delito, pues se llama complotar. Eso es un complot contra la democracia, ¿no es cierto? Si tenía evidencia de reuniones de la vicepresidenta con todo lo demás, podría haberla denunciado y puesta en la cárcel, ¿no? Por un complot, ¿verdad? Pero no, efectivamente yo concuerdo, creo que esto es un ejercicio para librarse de cualquier juicio y decir, mire, yo no sé, yo no escribí la carta, yo no hice nada, ¿no? El mismo viejito que era tan valiente, que salgamos a las calles, que ríos de sangre, etcétera, ¿no? Ahí está, pues, es un viejito, poco inteligente, pero yo creo que más bien es muy inteligente. No, es poco inteligente, se cree muy vivo. ¿Okay? A eso voy, porque... se cree muy vivo porque es tan evidente. Lo que lo ves tú, lo veo yo, lo ven los televidentes. Dice, pero hay un tema muy importante y es Pedro Castillo. Lo están dejando solo, absolutamente solo con la responsabilidad. Con esa argumentación, esa es una argumentación legal. Él es abogado, con muchos años de experiencia, profesor en San Marcos, abogado de una entidad financiera que se encargaba de los desahucios, bastante incoherente con el tema de izquierda también, ¿no? Pero objetivamente lo están dejando solo a Pedro Castillo en la responsabilidad, que se entiende que lo tomaron juntos, porque eso se ve en los videos que está Betsy Chávez y que está Torres, ¿no? Qué lamentable, ¿no? ¿Con quién se había rodeado Pedro Castillo, no? Mi primera abstracción, sabiendo de las limitaciones que tenía Pedro Castillo, ¿no? Pero si nos ponemos en el contexto en el que se encontraba Pedro Castillo, ¿no? Cuando todavía no había sucedido lo de el intento de autogolpe, ¿no? Bueno, sí, o sea, era un ejecutivo debilitado en ese momento, ¿no? Pero o sea, no tenía otra persona que lo pudiera apoyar más que Dina Boluarte en ese momento, que era su vicepresidenta. Tenía el brazo en el Congreso, recordemos bien, inclusive así objetivamente. Si tú hacías aritmética ese día de la votación, porque había un intento de vacancia del presidente, era imposible. Yo recuerdo bien, tengo mis papelitos haciendo los números de los congresistas, y aquel congresista Anderson podría ayudarnos. La matemática es simple, aritmética es simple, 1 más 1 es 2. No llegaba, y en el mejor de los casos llegaban 80 votos. Claro, entonces era imposible que lo puedan vacar. Entonces, ¿por qué Pedro Castillo se le ocurre hacer y tomar la decisión, Richard, de disolver el Congreso y hacer un golpe de Estado, ¿no? Muy fácil, su conciencia. Acuérdate que ese mismo día, sí, claro, ¿no?
estaban dando declaraciones acerca de pagos. Entonces, alguien que sabe que es culpable, alguien que sabe que ha tenido pequeños rateríos por aquí y por allá, porque la verdad es que eso eran, ¿no? Pequeños rateríos, ¿no? Entonces... Entró en pánico. Entró en pánico, dijo, me van a descubrir con todo, voy yo y hago el golpe, ¿no? Y en el plano de la suspicacia, yo entiendo que Aníbal Torres y Betsy Chávez justamente instigaron, Claro. aumentándole el miedo, porque ellos son los especialistas legales para que haga el golpe de Estado. Es más que evidente. Y es una muestra del analfabetismo funcional, ¿ah? Ojo con eso. Uno es analfabeto porque no sabe escribir, pero el analfabetismo funcional es entrar a un cargo Tiene su maestría de la Universidad César Vallejo. No, pero... de plata como cancha, no, pero con objetivo. Pero tenemos al alcalde de Lima, otro analfabeto funcional. Se lo estamos escuchando día a día y está negando una cuestión evidente, que él está involucrado en los peajes de la vergüenza, en esa corrupción de OAS. Entonces, objetivamente te estás dando cuenta la importancia de saber elegir. El analfabeto funcional es aquel que asume una responsabilidad para la cual no está preparado, por Dios. Y un cargo de esa naturaleza como es la presidencia de la República, como es la alcaldía de Lima, como es ser congresista, requiere un mínimo de formación, un mínimo de conocimiento siquiera de la estructura del Estado, para tener siquiera cierta referencia, para tomar decisiones. Es como en cualquier empresa. Tú no le vas a dar la gerencia de tu empresa si no tiene un mínimo de formación. Hagamos ese ejercicio al momento de la próxima elección. Exacto, hagamos recordando también que un título no te exime de la responsabilidad. Sin tiempo, Richard, gracias. Para terminar, Carlos. No, mira, importante reflexión con cara, digamos, al futuro, porque ya el pasado, digamos, los historiadores van a tener que analizar todos los detalles, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es repetir el error, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a pensar en votar mejor, en no votar por analfabetos funcionales, en no votar por gente que tiene todo tipo de conflictos de interés, ¿no? Empecemos a buscar realmente gente que tenga limpieza en sus actos, ¿no? Y transparencia y sobre todo limpieza en su corazón. Integridad, ¿no? Muy importante para que se evalúe muy bien a los candidatos, ¿no? Creo que esa es la gran tarea y la gran lección de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Valores, Richard, no antivalores. muchas gracias por haber venido. Carlos también por haber venido el día de hoy. Nos toca hacer una pausa.